3, 2, 1 y bienvenidos a Modo Protegido. El tema de hoy, la crisis de assets. Un problema de programadores y que tiene bastante más programación de la que creemos. Bien, esto es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros. Bien, antes de entrar en el show, voy a hacer una aclaratoria. En uno de los episodios anteriores hubo un segmento cortado llamado El Mario Sobrio. Voy a tratar de explicar lo que es de este lado del que está narrando. Siempre grabo primero los episodios y después de hacer una edición para dejarlos medianamente legibles, dejo pasar un tiempo para revisar algunas cosas. Entre ellas, cómo se oye en dispositivos de audio baratos y sobre todo, tratar de enfriarlos. Porque cuando grabo digamos que no estoy lo suficientemente sereno, por llamarlo de alguna manera, para saber realmente lo que estoy diciendo. Entonces, cuando en ese tiempo de enfriamiento veo que dije algo potencialmente comprometedor o que me podría meter en problemas, y ya es demasiado tarde para hacer una edición elaborada, lo que hago es insertar esos audios. Aunque hay algo que me preocupó del último que grabé. Pareciera que, más que preocuparme por algún tipo de funa o linchamiento en las redes, más parece que es algún tipo de muestra de compasión. Si bien tenemos en mente que la compasión es algo bueno, hay momentos en los que hay que dejarla para segundos o minutos más tarde, pues demasiada compasión en un momento de peligro puede hacer que sea uno el que se gane que se compadezcan. Tengo que hacer otro episodio sobre el tema. Bueno, vamos a entrar ya directamente en el tema. La crisis de assets. ¿Qué es un asset? Primero que nada, asset no es un diminutivo ni de ningún término en inglés. Segundo, asset es una de esas cosas que llevas conociendo y usando toda la vida, pero que no tenías idea de que tenían ese nombre. Si tomamos un diccionario inglés-español, la palabra asset vendría a traducirse como activo. En los negocios es cualquier cosa que tiene valor. Por ejemplo, los materiales de la materia prima, las herramientas, las instalaciones, los objetos que compras y vendes, etc. Todo eso es un asset, algún objeto que tiene valor. Pero en los videojuegos se le llama asset a todos los archivos que se utilizan para alguna cosa en el juego, exceptuando el código. Digamos que si a un videojuego le quitas todos los assets, lo que te queda es un programa de computadora. De ahí la eterna polémica de si los videojuegos son arte. Bueno, no spoiler, pero en mi opinión, los videojuegos son software y puede haber arte en ellos. Pero en sí un videojuego no es arte. Tal vez en el futuro sea considerado como el cine. Hay una diferencia entre el cine y el video, que si bien se considera que el cine es arte, el video es algo puramente técnico. Pero bueno, eso ya tendrá su episodio en su momento. De maneras un poco más concretas, un asset puede ser, por ejemplo, un sprite, el dibujo que se utiliza para mostrar en pantalla, una canción, un efecto de sonido, un modelo 3D, o incluso los textos en un juego con muchos diálogos. Todo lo que forma un juego que uno puede ver, con lo que puede ver, escuchar o interactuar. La otra definición de multimedia, que es un término que la juventud de hoy no entiende y a mí me costó entender por el cambio generacional, pero las computadoras no siempre tuvieron sonido y gráficos como los conocemos. Un tiempo, lo más que tenía este sonido era una bocina que hacía pitidos muy simples, llamada PC Speaker, y tenías modo texto. Tal vez los gráficos más avanzados apenas servían para mostrar algún típico de gráfica de pastel en alguna junta de negocios, pero nada comparado con lo que hay ahora. Bien, todas esas cosas son assets. Bueno, ya que expliqué básicamente lo que es un asset, pasemos a otro detalle que me intrigó mucho cuando apenas me estaba interesando por la programación. Cuando no sabía nada de cómo se hacían los videojuegos, lo único que tenía en mente era que había que saber mucho de computadoras y que con ese conocimiento y suficiente trabajo con ellas, uno podía hacer un juego. Algo que me desconcertó con las primeras entrevistas de gente que hacía juegos era una marcada división entre la gente que escribía código y los que creaban estos assets, sobre todo los assets gráficos.
En ese tiempo pensé, y seguramente quienes me escuchan también lo pensaron alguna vez, o todavía lo piensan, bueno, ¿por qué una sola persona no hace todas las cosas si para un videojuego sencillo puede no necesitar a demasiada gente? Bueno, esta respuesta me la contesté yo mismo a la mala y muchos años después. La respuesta resumida es porque se trata de gente muy diferente unos de otros. Pero empecemos con la respuesta larga. Algo que parece que no tiene nada que ver, pero lo pongo aquí para que entiendan mejor. Había un videojuego MMORPG, creo que todavía existe, lo jugué hace muchísimos años, llamado Tibia. Ese juego tenía algo que no recuerdo haber visto en otros juegos antes que eso, y era la isla de los principiantes, y la clase principiante. En cualquier juego de este estilo tú empiezas y creas un personaje, y tú decides si quieres que sea guerrero, mago o cualquier cosa, dependiendo de lo que se trata el juego. La clase, como le llaman, o la profesión. En Tibia no. Cuando empiezas el juego, la única opción que te dan es poner tu nombre, y empiezas con una clase llamada principiante. El principiante tiene acceso a todas las opciones de todas las clases, pero es bastante mediocre en todas ellas. Tiene fuerza física, pero apenas lo suficiente para enfrentarse a ratas y enemigos pequeños. Sabe hacer magia, pero apenas puede prender una luz o pequeños fuegos. Y también sabe manejar la mayoría de las armas a un nivel bastante mediocre. Entonces este principiante tiene que cumplir algunas misiones en esa isla, y ya que obtiene cierto nivel de experiencia, porque va subiendo como en todos estos juegos, le dan la opción de abandonar la isla para nunca volver. Y al llegar al continente principal, como le llaman, ya tiene la opción de entrar a algún gremio de lo que él quiera. Y a partir de ahí es donde empieza todo lo que conocemos como las clases en este tipo de juegos. En esto de hacer videojuegos hay algo muy parecido a la isla de los principiantes. Todos cuando empezamos, o al menos eso fue lo que me pasó en mi tiempo, decimos, pues hacer juegos son muchas disciplinas y vamos a darle un poco de una a la otra para ver qué podemos hacer. Si bien todo desarrollador debe tener un mínimo de conocimiento en todas las disciplinas, es imposible que se vuelva bueno en todas. O bueno, como ya dije en otro episodio, aunque fuera muy bueno en todas las disciplinas, solo tiene un par de manos y solo puede estar en un lugar a la vez. De ahí es donde se da la especialización, pero esa especialización no siempre es por gusto. Es una combinación de habilidades naturales con experiencias de vida y fuertemente impulsada por los gustos personales. Es bien sabido que es más fácil enseñarle cosas técnicas a alguien obsesionado con un tema que obsesionar con un tema a alguien dedicado a hacer cosas técnicas. O en el ejemplo de las computadoras, y esto va para la gente que trabaja con escuelas, que por alguna razón cosas que he hecho en internet desde que escribí en la página de programación parecen atraer a gente dedicada a la academia. No siempre para bien, es irónico. Tú no puedes hacer que un alumno de ingeniería en computación se obsesione con la programación, pero si encuentras a alguien que está obsesionado con la programación, sí que le puedes enseñar cosas de ingeniería en computación, y vaya que las va a aprender. El eterno dilema de muchos maestros es ¿cómo hago para que a los alumnos les interese estudiar? Realmente es un problema perdido. A la escuela uno no va a hacer lo que uno quiere, va a obedecer. Y si la escuela, entonces cualquier intento de que una escuela haga algo entretenido o que les interese a los estudiantes, va en contra por completo de su propósito de sometimiento adoctrinante que todos los gobiernos se imponen en las escuelas. Gobiernos o cualquier capa del poder social. Pero eso es tema de otro episodio. Bien, estábamos en que los principiantes en el desarrollo de videojuegos no saben exactamente qué camino van a tomar, simplemente quieren hacer juegos y conforme van viviendo se van moldeando. Ya con el tiempo uno se da cuenta de que esas cosas no eran las más inteligentes y que tomó algunas decisiones que no fueron las mejores. Y por supuesto este que les habla no fue la excepción. Sí, hace mucho tiempo, cuando apenas podía mover algunos sprites en QBasic y estaba que no cabía de orgullo el haber implementado la ecuación de perspectiva uniendo puntos con líneas rectas, que por cierto la línea recta ya venía en la biblioteca de BASIC, ni siquiera eso programé. Tenía esa idea de voy a hacer videojuegos y voy a
aprender un poco de cada disciplina para poder hacerlos. Esa fue mi etapa en la isla de los principiantes. Y bueno, de la programación creo que no tengo que hablarles mucho porque pues es el tema principal de modo protegido. De la parte más controversial y cuestionable de la que podría hablarles es mi paso por la cuestión de creación de assets. Verán, para los nacidos en el siglo XXI esto puede ser algo de risa, pero hay que tomar en cuenta que a finales del siglo XX, cuando empecé en esto, ahora sí que yo soy del siglo pasado, la situación las herramientas a disposición eran completamente diferentes. Me refiero a que no cualquiera podía tener en su casa, y por no cualquiera me refiero comprar las cosas trabajando y ahorrando, una tableta gráfica con pantalla sobre la que podías dibujar y sacar arte digital directamente simplemente con deslizar un icono de un archivo a otra ventana. Algo que es bastante normal en los engines modernos. No, en ese tiempo el dibujo era en papel. Los únicos que tenían acceso a ese tipo de herramientas de dibujado digital eran los grandes estudios de animación y efectos de cine hollywoodense. Lo más caro y avanzado que podías tener era una herramienta como las primeras versiones de CorelDRAW, que no son tan diferentes a las últimas versiones del Paint. Además de que sacar eso y meterlo en un juego no era nada fácil. El camino para hacer sprites en esa época era dibujar en papel, tomar un escáner, utilizar algún tipo de programa de edición de imágenes, como en su tiempo fue el PaintShop Pro, y con eso sacar una cosa que fuera un archivo binario, algún archivo de imagen, que encima tenías que conocer el formato para poder meterlo dentro del código de tu juego. Pero ya me estoy brincando, vamos a quedarnos en la cuestión del dibujo. El asunto es que mi ingenuo plan en ese tiempo era: voy a aprender lo básico de dibujo, o hasta donde llegue, pero no tanto como para dedicarme a eso. Y con lo que aprenda, con eso voy a hacer los sprites de mis juegos. Así es. Yo también hice ese dibujo de la bola con la cruz, ese concepto de la proporción de las cabezas con los cuerpos. Sí, ya sé que va de 4 a 8 cabezas y media dependiendo de las edades aparentes y sobre la supuesta profesión de los personajes. La manera como mezclar el color, que con lo que supe de física después no tiene nada que ver con las temperaturas, sino con aspectos psicológicos de la gente. Es decir, hay que tener un mínimo de conocimientos de física para saber que el fuego azul es mucho más caliente que el fuego rojo. Eso es un ejemplo. Y por supuesto pasar por esa situación incómoda que a veces da pie a algunos animes ecchi, de tener que dibujar figuras humanas naturales, tomando como modelos de referencia. Cosa que no sería tan incómoda si no fuera en público, si esto no se hiciera en público. Sí, también sé cosas básicas como cosas técnicas, pero de hecho hay una extraña frontera entre el dibujo artístico y la programación, que es el dibujo técnico. Cosa interesante, mucha gente interesada en el dibujo artístico entra a dibujo técnico y se da cuenta que hay diferencias, pero no son tan diferentes. Es casi como jugar diferentes juegos con las mismas piezas. Más bien sería como jugar diferentes juegos con los mismos juguetes. Bien, si bien nunca progresé tanto como me hubiera gustado en esa área, más por falta de dedicación que por otra cosa. Aparte de la falta de dedicación, también ver cómo vivía la gente dedicada a esas cosas tampoco era algo que digamos muy motivante. Digamos que estaba más interesado en la programación. Bien, pero digamos que, y para esto no se necesita ser todo un artista consumado, digamos que ya tuve la capacidad para dibujar arte medianamente decente para videojuegos. Pues me topé con otro problema. Sí, el formato de archivo. Como sabemos, todas las cosas que existen en una computadora no son más que cadenas de números, y conociendo lo que significan esas cadenas de números, podemos intervenir en cualquier archivo. Da igual si es una foto, música, video, programa, texto o lo que fuera. Bien, si bien varios de estos formatos están documentados, no todos lo están. Y por documentado me refiero de que alguien haya puesto en internet o en alguna fuente confiable lo que realmente hacen. Peor aún, algunos formatos de archivos tienen candados legales que te impiden usarlos.
a menos que utilices alguna herramienta que en formas muy específicas, cosa que la gente de software libre les puede explicar mejor. Bien, el asunto es que terminé con un montón de dibujos que no tenía manera de meter a la computadora de manera aceptable, pero no me preocupaba demasiado porque lo poco que podía hacer cumplía las necesidades que tenía entonces. Pero, como dicen, si dejas suelta la bestia, luego esa bestia te va a morder más adelante cuando menos te lo esperes, o lo que llamamos en programación deuda técnica. Bueno, el término deuda técnica tiene varios significados, pero básicamente es la versión de computación de pan para hoy y hambre para mañana. Bien, aquí en esto de la crisis de assets creo que puedo agregar una historia que creo que ya he comentado alguna vez en internet, tal vez en este mismo podcast. Hace muchos años yo iba a una librería donde venden libros, librería donde das dinero y te llevas libros, no confundir con biblioteca, donde tenían algunos libros bastante buenos de programación y se les arreglaban para conseguir libros difíciles de conseguir en una era previa al actual comercio electrónico. Era muy común ver gente de esos que nada más los ves y dice, trabaja en sistemas, referencia a los Simpson, como dice, déjeme adivinar, programador de computadoras. Bueno, ver a esa gente llevándose libros que costaban el equivalente a un mes de salario para el promedio de los mexicanos. Pero la mayor parte de esos libros no me interesaban. Un día me encontré un libro bastante bueno, uno de los que considero de los antiguos textos de la programación, y muy emocionado le pregunto, tratando de ocultar mi emoción para que no subiera el precio de golpe el vendedor, aunque era bastante buena gente, le pregunto, ese libro vale tanto, pero te lo voy a dejar en menos de la tercera parte. Y me sorprende y dice, bueno, ¿y por qué me dejas tan baratos estos libros? Me contesta, es que tú eres el único que viene y los compra. La mayor parte de la gente de computación compra estos otros libros, y son los libros que ya les dije que eran carísimos, y básicamente son libros de cómo mantener el sistema que nada tiene que ver de una empresa que nada tiene que ver con computadoras para seguir manteniendo tu trabajo, que a los extranjeros les cuestas menos de la tercera parte de lo que les costaría contratar a alguien de su país. Bueno, eso lo agregué yo. Simplemente dijeron, los libros que se venden muy bien y muy caros son estos otros, los que no me interesaban. Bien, y ese pesado libro que nada más le faltaba estar encuadernado en piel, no precisamente de animales conocidos y tener una cara que me hablara, ¿qué libro era? Era ni más ni menos que la Enciclopedia de los Formatos Gráficos de Archivo. Graphics File Format Encyclopedia, creo que se llamaba. De hecho, si les interesa, el texto completo con todo y sus códigos de ejemplo está disponible en internet. Muchos años después de aquella anécdota, ese libro ya es completamente accesible. Podrían decir, oye, pero se trata de un libro muy viejo que me pueda interesar. Y precisamente en la introducción de ese libro lo dicen. ¿Por qué hacemos un libro con formatos de archivo de los que casi nadie no casi nadie, pero tarde o temprano la gente se va a olvidar? Decían, porque los archivos de datos son inmortales. Con el tiempo, los sistemas y códigos se van perfeccionando y cambiando con los avances tecnológicos. Sin embargo, los datos siempre van a tener necesidad de ser leídos, sobre todo los datos antiguos. Hay un concepto en programación que le llaman migración, que es precisamente cuando, no programación, sino en los que hacen cosas de computadoras por comida, aunque se aplica en varias áreas, cambian el sistema antiguo por uno más avanzado y tienen que mover toda la información del sistema antiguo al nuevo, y no siempre son compatibles. Al que hace todo este trabajo, que es un trabajo de ingeniería inversa bastante pesado, se le llama la alarma del paso del tiempo. Es el que hace la migración. Bien, entonces se necesita tener documentados esos antiguos archivos para que los programadores de sistemas nuevos sepan qué hacer con ellos cuando los encuentren. Me gustó esa frase de los archivos gráficos son inmortales. Bueno, más bien yo diría que son como fantasmas a los que les tienes que rendir cuenta. Bien, pero el problema de la crisis de assets en realidad no tiene mucho que ver con la falta de assets. Incluso una cosa interesante es, y esto parece, creo que el que lo dijo era más humor negro o realmente lo dijo en serio, no estoy seguro. Se sabe que los programadores que se dedican a los videojuegos realmente no ganan tanto dinero, porque es tanto el deseo de los programadores de meterse a hacer juegos que aceptan todo tipo de tratos injustos. Mientras que en áreas de programación más aburridas, como las de negocios, tienen que ofrecer más dinero porque a los programadores en general les aburre ese ambiente.
o directamente lo desprecian. Algo sabré del tema. Y tienen que ofrecerles bastante más y darles mejores condiciones de trabajo. Bien, había un chiste aplicando básicamente de que los programadores de sistemas de negocios se reían de lo de los videojuegos porque ellos ganaban mucho más. Y alguien por ahí dijo que eso no pasa con la gente que hace los assets, porque en promedio la gente que hace los assets es tan pobre y mal pagada que cualquier cosa que le den por hacer juegos es ganancia para ellos. Algo me dice que quien hizo ese comentario podría escuchar este audio algún día. Bien, el verdadero problema de la crisis de assets es la programación. Aunque tuviera a mi disposición todo tipo de sprites, modelos 3D, sonidos, canciones y efectos visuales y sonoros, batallaría para usarlos porque no tengo la documentación para poder usarlos. O porque son cosas diseñadas para otro tipo de uso. Algo que pasa mucho aquí en Latinoamérica es que como la mayor parte de la gente que dibuja se dedica a cosas de publicidad, están acostumbrados a que su trabajo debe de ser impreso en un medio físico en proporciones relativamente grandes. Hasta tienen que asegurarse que el color que se ve en la pantalla sea lo más similar a lo que un ojo humano vería al verlo ya impreso. Entonces, cuando a estas gentes las metes a hacer videojuegos, no entienden ese concepto de que algo se debe de ver bien en pantalla y no en un medio impreso. Sobre todo cuando estamos hablando de pantallas de dispositivos móviles o que no son pantallas demasiado grandes. Bueno, las pantallas grandes tienen otros problemas. Una anécdota que escuché alguna vez era de en una pequeña empresa de videojuegos contrataron a un artista y le dijeron: mira, el personaje es un arquero y quiero que me diseñes la flecha que este arquero va a disparar. Bien, el artista va a su respirador, se pone a dibujar, le echa todo el coco y todo su talento posible y les entrega un dibujo bastante grande, que yo creo que lo tenía que sostener con las dos manos, de una flecha muy muy detallada. Sí, tenía todos sus detalles, los detalles en la punta, el desgaste del metal de que tal vez se disparó más de una vez, los poros de la madera que la componían, se podía distinguir cada una de las plumas en la parte de atrás que le daban. Bueno, nunca supe exactamente qué función tenían esas plumas, pero creo que funcionan como alerones. Y otros efectos de luz que daban la impresión de que la flecha se estaba siendo disparada. Bien, cuando le pasaron esto al programador, simplemente dijo, pues sí, este dibujo es muy bonito para tenerlo en la pared o para ponerlo en la portada del juego, pero realmente dentro del gameplay la flecha apenas mide 3 o 4 píxeles. Y además se mueve rapidísimo. No hay manera de poder retratar eso dentro de... Bueno, dejémoslo con que todo ese fabuloso trabajo artístico se perdió. Bueno, esa es una parte de lo que forma la crisis de assets. El dibujo puede ser muy bueno para otra cosa menos para videojuegos, y aun cuando tengamos muchos assets a disposición, no siempre nos sirven para lo que queremos. Y esto de la flecha nos trae otro detalle relacionado con la creación de assets para videojuegos del que poco se habla. Bueno, esto ya es historia vieja y ahora con la nueva tecnología de las tabletas gráficas tal vez esto ya no ocurre. Verán, esta historia se le adjudica, dicen que viene de Capcom de hace ya como 30 años, de tiempos del Street Fighter 2, del primero porque creo que por décadas siguieron saliendo versiones de ese juego. Bien, cuando le preguntaron a uno de los trabajadores de Capcom oye, yo he dibujado muchas cosas y las he pasado por instrumentos muy avanzados y a mí los sprites no me salen tan detallados como a ti. ¿Cómo le haces para que tus sprites se vean tan detallados y aparte se vean bien en una pantalla CRT? El CRT es otro tema que tengo que tomar en modo protegido. Bueno, este artista le explica. Pues realmente porque yo no hago él no hacía el dibujo directamente el papel y lo pasaba por un escáner. Hacía algo mucho más ingenioso. Hacía un primer dibujo en papel con los detalles más toscos. Por ejemplo, un personaje simplemente ponía una silueta, ya ni siquiera line art, o sea, un contorno bastante mal dibujado, y a veces en caso de aplicar simetría simplemente se dibujaba una de las mitades. Hay algunos dibujos de ese tiempo que dan algo de miedo porque ponen medios cuerpos y cosas así. Bien, esas cosas son las que se meten al escáner y ya dentro del software de dibujo que a veces ellos mismos tenían que programar, ya daban los detalles refinados en una pantalla lo más posible parecida a la que iba a salir del juego. Es por eso que podían meter líneas de un píxel de grosor
y dar la impresión que eran aún más pequeñas simplemente variando los tonos de las tonalidades de color. Otra cosa poco sabida de los videojuegos de ese entonces es que, y estoy hablando ya de principios de la era de 32 bits, muchos de los sprites apenas tienen 8 colores, tal vez 16, pero muchos de esos son diferentes tonalidades y el efecto de las pantallas antiguas hacía el resto para que se fundieran unos con otros. Pero los juegos en esa época tenían una profundidad de color bastante baja, pero que los jugadores les parecía que tenían mucho detalle. No estoy seguro si esas técnicas se siguen usando porque ya la tecnología ha avanzado mucho, pero sin duda alguna es muy buena idea tenerlas en cuenta. Sobre todo para desarrolladores que no pueden pagar tanta tecnología o para quien no quieren meterse en alguna deuda técnica con alguna empresa de desarrollo. Sí, sobre todo de esas que aplican el modelo de software como servicio, pero eso ya es otro tema. Guarden esto de la deuda técnica para el final. Bien, es por eso que la crisis de assets no es un problema de creación de assets, sino un problema de programación. Así que, aunque tuviera una fila de artistas digitales diciendo yo te hago todos los modelos 3D y sprites que quieras, no me serviría de nada porque no podría introducir todo ese trabajo en un programa de computadora funcional. En parte, buena parte de la culpa es mía en esto de la crisis de assets. Y no dudo que también le pase a otro programador. Bueno, esto es otro tema que quería dejar para... Bueno, de hecho lo voy a profundizar en otro episodio, pero esto de la deuda técnica con otras empresas está muy relacionada con algo llamado los feudos digitales. Bueno, de hecho, unas cuantas horas antes de grabar este audio, vi un indie del que me río yo bastante en internet, Bueno, es el indie genérico del que normalmente me río en modo protegido. Bien, hace poco tuvo un momento de lucidez y dijo algo que parece que hubiera dicho, él dijo, estoy cansado de deberles a todos, bueno, no deberles a todos, sino de que todo lo que quería hacer no tenía idea de cómo lo estaba haciendo y que realmente, bueno, empezó diciendo que si uno quería hacer bien las cosas las tenía que hacer uno mismo porque las herramientas que estaba utilizando para hacer juegos no le permitían saber lo que estaba haciendo realmente con sus juegos. En lugar de hacer las cosas él mismo tenía que pegar una cosa con otra y arreglárselas para funcionar. Bien, tal vez no me debería reír tanto de él. Y aquí es donde entra el asunto de los feudos digitales. Verán, en la Edad Media había algo llamado sociedades feudales, donde un noble poderoso con un ejército detrás decía, estos territorios son míos. Si tú quieres vivir aquí, vas a tener que trabajar en mis tierras y darme una buena parte de lo que trabajes. Claro, esto no es gratis, a cambio, además de que te voy a dejar un espacio para que vivas, también te voy a proteger de todos los bandidos que van por ahí atacando a la gente. Bien, este trato que parece tan justo y que con el tiempo a la llegada de la revolución industrial se fue al demonio, volvió otra vez con la tecnología, con las grandes empresas de tecnología. Ese es básicamente el modelo de negocios de cualquier empresa de software actual o de servicios de internet. Para cuando te das cuenta, dependes del proveedor de esa tecnología y ese proveedor de tecnología puede hacer lo que quiera contigo. Tal vez lo más cercano a la revolución industrial que existe en el mundo de la computación sea el software libre. Pues había gente que vivía fuera de estos feudos, la gente que no vivía dentro de estos feudos vivía en ciudades donde más que servir a un señor feudal con su propio ejército, ellos se defendían como podían y hacían comercio entre ellos. Según la fuente no muy confiable que digamos que leí, estos lugares eran llamados burgos en la Alemania de aquella, lo que hoy sería la Alemania, pero de aquella época. Bien, lo que pasa con las deudas técnicas y la crisis de assets es precisamente esto, que caemos en un feudo digital. Digamos que un programador principiante dice, voy a hacer videojuegos, ¿qué hago? Agarro un engine, digamos Unity. Bien, el Unity ya tiene sus tutoriales, ya puedo dedicarme a hacer juegos. Bien, empieza moviendo el cubito en Unity, activando la gravedad y viendo cómo ese cubito cae al vacío sin poder hacer nada, moviéndole cosas al inspector porque no tiene idea de qué hacer. Y ya después de mucho tiempo, digamos que aprende algo de C# y puede moverle al mismísimo código. Ya no nada más agarrando el Unity como un editor. Y que encima también aprendió a manejar un paquete de 3D, digamos, como Blender. Sí hace sus modelos en Blender y simplemente los puede portar directamente al Unity y moverlos ahí. Pero un día
quiere programar algo, bueno, en mi caso, en las pocas veces que le he movido el Unity, una cosa que quise programar era que la toma de una cámara apareciera en otra textura, como simulando una pantalla de un circuito cerrado. Bueno, resultaba que no podía hacer eso. ¿Cómo de que no? Primero porque no había una función directa que lo hiciera, bueno, eso lo puedo entender. Yo la programo, ¿qué problema hay? Bien, resulta que para programar eso necesitaba tener información para abrir la textura yo mismo y los archivos yo mismo y convertirlos en una toma independiente. Pero bueno, digamos que nuestro programador principiante quiere hacer algo bastante menos elaborado que eso, y le pasa como al HAL 9000, dice: lo siento Dave, no te puedo dejar hacer eso. Cuando intenta hacerlo por otros medios se da cuenta de que no puede, y cuando se da cuenta de lo peor aún, de que aunque pudiera hacer eso, eliminaría por completo su contrato de licencia. Ahí es donde se da cuenta de que realmente las herramientas que utilizó para hacer su juego no eran gratis. Simplemente entró a un feudo digital, trabajó para él, lo extendió y le hizo ganar dinero al dueño de este feudo. Otro detalle bastante controversial, y tengo que hablar de eso en un episodio porque parece que agarraron a Konami copiándole la tarea a Nintendo para terminar pronto. Pero no quiero hacer spoilers de ese capítulo. Algo bastante controversial en programación es la ingeniería inversa. ¿Qué es la ingeniería inversa? Es ver cómo funciona algo para entenderlo. La ingeniería normal es: tienes información de cómo funciona algo y lo construyes. Ingeniería inversa es porque hay algo construido y lo estudias para saber cómo lo construyeron y obtienes información. Bien, se necesita de la ingeniería inversa para la interoperatividad, o sea que dos programas diferentes puedan trabajar entre sí. Algunos consideran la ingeniería inversa como necesaria para permitir esa interoperatividad, mientras que otros la prohíben explícitamente. En los contratos de licencia de usuario final de mucho del software que hemos usado por décadas, viene explícitamente la prohibición de la ingeniería inversa. A la fecha me pregunto cómo pueden hacer para saber que alguien la hizo. Bueno, eso es tema de otro episodio también. Bien, realmente a esta gente no le interesa tanto proteger la ingeniería inversa ni sus secretos, porque en programación las cosas cambian muy rápido. Lo que sí le interesa es mantener la interoperatividad lo más restringida posible, porque de ese modo la gente se vuelve dependiente de un ecosistema. Para quienes han tratado con, ya no digamos gente de sistemas que se gana la vida honradamente, sino directamente con normies, saben perfectamente que es muy difícil hacer que utilicen un software de oficina diferente al Office. Muchas empresas prefieren utilizar un Office pirata y arriesgarse a las multas que ello podría conllevar, multas y ataques de virus, a utilizar un software libre. De hecho, buena parte todavía de las ganancias de Microsoft vienen del Office. El Xbox también da ganancias nada despreciables, pero nada comparado al Office. Esos normies que hacen cosas de negocios con computadoras, o sea, la inmensa mayoría que haga trabajo de oficina, ya son parte del feudo y, como dice Morpheus, la gente es tan dependiente del sistema que harán lo que sea para defenderlo. Ahí la tiene difícil el software libre, a menos que siga el camino de los antiguos burgos. Bien, y digamos que nos asomamos un poco fuera del feudo. ¿Cómo podemos resolver la crisis de assets? Hay una página muy interesante que se llama opengameart.org, donde hay todo tipo de sprites, modelos 3D y efectos para videojuegos que son de uso libre. De hecho, un amigo resolvió bastante bien este problema de la crisis de assets, copiando directamente los assets que le interesaban a formato de texto y luego ese texto lo metió en un array inicializado, de modo que le quedó un ejecutable de más de 1 megabyte, pero por lo menos no tuvo que preocuparse por la cuestión de los formatos de archivo. Una solución bastante inteligente, sin lugar a dudas. Bien, lo malo de cuando tienes que buscar cosas que uno mismo no hace es que, en el mejor de los casos, te limitas a lo que esté disponible. Y si quieres hacer un juego relativamente elaborado, no hay suficientes assets que te lo permitan. Y no nos hagamos tontos, realmente son muy pocos los que de verdad quieren hacerle un juego a alguien más. Lo que ellos quieren es hacer su propio juego y contar sus propias historias. En ese sentido, OpenGameArt es tan bueno o malo como las cosas que encuentres en él. La crisis de assets, al menos la mía, es un problema de programación. Y como programador lo tengo que resolver. Para el momento de grabar esto, el primer tentáculo de la campaña del pulpo ya se empieza a mover. Tanto así que ya puedo grabar con bastante fluidez, aunque no tanta como quisiera porque las mejoras tienen muy poco que ver con programación.
Dije poco, no nada. Y hasta que no pueda por lo menos editar un WAV para formarlo en MP4, ese tentáculo todavía no estará activo. Pero de ahí sigue el segundo tentáculo, el editor. Ese no es un editor típico editor gráfico, sino que saca todo directamente para integrarlo a lo ya hecho, a mi propio código de gameplay. Sí, trato de no tener deuda técnica en lo más posible, no deberle a nadie, no ser dependiente a nivel técnico de nadie. Tal vez la única excepción sea el sistema operativo donde el juego va a correr. Pero bueno, en algún lugar debe de correr el juego. Como ya vieron, esto de los feudos digitales es algo bastante malévolo. Pero bueno, eso ya veremos más adelante qué ocurre. Solo digamos que cualquier intento fuera de la programación por ayudarme en esto se agradece, pero no me va a servir de nada. Fin del audio.